Espíritu de Dios, toma el control. Necesita tu presencia, Señor, en este lugar. Señor, asiste, Espíritu Santo. Como dice esa alabanza, dame la unción, Señor. Dame la unción. Todos te pido a esta hora. Una unción para oír palabras, esa la tenía que pedir tú, hermano y hermana. Esa unción la tenía que pedir tú. Pidiendo unción para oír esta palabra que viene. Pídela para oír. Espíritu Santo, desciende con fuerza, con fuego y con poder. Quita el velo, Señor. Abre los ojos. Ablanda el corazón. Presto para oír, Señor, a esta hora. Ministra a tu pueblo cada necesidad, Espíritu de Dios, que cada uno tenga. A través de esta palabra, Señor, suple la necesidad del que está en el luto. Suple la necesidad del que tiene problemas familiares, suple la necesidad del que tiene problemas financieros, suple la necesidad del que tiene, Señor Jesús, problemas familiares en su casa y laborales. Por ello te pido, Señor, una unción para predicar esta palabra. Yo me despojo, Espíritu de Dios, de toda habilidad de oratoria. Me despojo de creerle que por haber orado, por haber estado pendiente de este mensaje, pueda salir algo de mí. Yo me despojo de toda esa habilidad y le doy cabida a tu Santo Espíritu. Tú toma el control de mi corazón, de mi mente, de mis labios, de mi boca, de las palabras, repártalas cada una y que penetren, como dice tu palabra, de doble filo, una espada con doble filo, lo más profundo del corazón. Porque si al final algo sale bien, Señor, la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Dame un aplauso a él. Empecemos a darle un aplauso. Lo más triste como pastor de esta iglesia para mí sería venir a tratar de convencerte que Él está vivo. Eso sería lo más catastrófico y sería una frustración y sería para mí como pastor estos 5 años en esta iglesia como un fracaso. Si todavía a estas alturas tengo que convencerte el domingo de resurrección, mi función, mi misión desde este púlpito no es convencerte a ti, es obra del Espíritu Santo. Él tuvo que haber hecho desde el principio que tú lo aceptaste como tu Salvador personal. Él te mostró a través de la palabra de Dios, de las apariciones que Él hizo, que tú lo has leído, pero dejemos eso a un lado. Él te lo demostró a ti con los milagros que ha hecho. Cada quien dice. Entonces, no vengo a convencerte si Él está vivo o no, si Él se bajó de la cruz o no. Yo fui convencido porque experimenté el poder del Evangelio cuando llegué atribulado y cansado, atropellado por mis decisiones en la vida. Yo pude sentir en mí ese poder de resurrección de Cristo. Aquí, porque fui a la iglesia de Honduras a pedir ayuda a un Cristo grande que estaba ahí. No me da miedo decirlo. ¿Saben por qué? Los pastores tenemos mucho cuidado. Ay, miren, no le digamos, no, que es la verdad, ellos sin tapujo hablan, sin tapujo. Estaba hablando uno aquí que dijo, toda la única iglesia verdadera es la católica. ¿De dónde ha sacado eso? ¿De dónde? Un solo Cristo, sí. Un solo Cristo. Amén. Me sentí como, ¿por qué se habla eso? Y ninguna era lo que andaba cargando ahí.
¿Qué pasó? Entonces yo jamás voy a avergonzarlos a ellos, nunca. Pero también he tenido mucho cuidado y no, y si un católico viene aquí, y no, que venga, la verdad es esta. La verdad es esta. Ya, no me voy a callar de ahora en adelante, ni voy a andar con miedo. Yo fui a tratar. Cuando tenía mi adicción a la droga, yo traté. Pedí ayuda. No fui a un muerto. Estaba ubicado aquí. Fui ese Cristo grande que estaba. En la entrada, usted entra con rumbo de la izquierda, tomándole frente a la iglesia, atrás de usted que todos los mismos saben. Y usted entra, una entrada a la derecha, una a la izquierda, creo que dos y medio. Ahí está la entrada. Hace un clic y ficha de ahí. Ahí está. Cristo grande, crucificado. Me mostré, lloré. Mi corazón estaba quebrantado. Yo quería salirme de lo que estaba. Pero no tuve respuesta. No tuve respuesta. Lo que quería en Cristo que podía estar en la cruz. Hasta que necesito algo más. Aquí, hermano. Y frente a la pastora, y presentarme el Evangelio público frente a él. No había ninguna imagen, no había ningún crucifijo. Gente común y corriente como yo, con aflicciones igual a las mías. Uno lloraba, pero había un Cristo en medio que hacía maravillas. Está aquí. Entonces empecé a buscar ese Cristo, no de la cruz. Empecé a buscar el Cristo que resucitó al tercer día. Un domingo como este. Y entonces fue diferente. Dame un aplauso a Cristo. Venir a hablar de convencerte, no lo voy a hacer. Eso ya lo hizo el Espíritu Santo. Amén. Ojo, ni te voy a hablar de los beneficios de la resurrección, porque si hay beneficios de la resurrección, y solo te lo voy a mencionar, pero no te lo puse. Tenemos una fe auténtica a través de la resurrección, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 y 17 dice: si Cristo no hubiese resucitado, dice, en vano sería nuestra fe. Lo dice en el 15 y lo repite en el 17. Que el apóstol Pablo, un beneficio de la resurrección es esta, que la fe que nosotros creemos es auténtica. ¿A través de qué? Del poder de la resurrección de Jesús. Aquí sí. ¿Sí? Otro beneficio es el perdón de pecado, la expiación. Ahí se culminó. Porque no todo terminó el Viernes Santo. Miren, si todo hubiera terminado el Viernes Santo, estaríamos en un grave problema. ¿Ya? Entonces, la profecía mesiánica de Génesis 3:15, cuando el diablo, el Señor estaba directo con el diablo, entonces hubiera cumplido que la simiente de la mujer, ¿sí?, le aplastaría la cabeza. Nos hubiéramos quedado solo con el calcañán. ¿Sabe hasta dónde llegó ese daño? Esa primera parte que el diablo le hizo a Jesús el Viernes Santo. Allí.
beneficio de la resurrección es la certeza de tus pecados en realidad han sido lavados en la cruz del Calvario por el Señor, y que ha sido perdonado, y que la tarea contraria a ti fue borrada, Señor. O sea, la resurrección dio una certeza, de lo que estoy diciendo. También el mismo el apóstol Pablo lo dice, un beneficio de resurrección es la eternidad. Cuando los colosenses le estaban preguntando, ¿y qué pasa, Señor? ¿Qué va a pasar? Tenían esa angustia los colosenses, y el Señor dice, no quiero que ignoréis acerca de lo que fue. Y empieza a decir, resucitaremos con Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, un beneficio de la resurrección es que tú, cuando mueras, hay una vida eterna. Ahora, puede ser con Cristo y puede ser sin Cristo. Y una resurrección sin Cristo no es en el purgatorio, Señor. Sobre dos lugares. Con Cristo arriba, o sin Cristo con el diablo en el infierno. ¿Cierto? Pero el beneficio de la resurrección es tu seguridad. Tú vas a tener una resurrección también de la solución a tu problema eterno del amor. Allí es. Así que no quiero perder los seres queridos. No se preocupen. Están en la casa de su Señor. Están siendo consolados. Por eso le decía el Señor, lo dije el viernes, cuando las maías iban detrás llorando, cuando el Señor cayó y salieron a auxilio, con la segunda película de Ben Gibson, pero puede ser algo similar. Y salió una llorando por él. El Señor le dijo, momento, no llores por mí, llora por vos, por tu descendencia futura que viene. Amén. Pero hermanos, la resurrección es eso. Esos son los beneficios bajo la muerte. Yo quiero hablarte quizás de lo que pasó después de ese día y lo que ha pasado después de que tú te diste cuenta que Cristo no está muerto, que Él vive y que Él se ha metido dentro de ti a través del Espíritu Santo. Benny, por favor, poneme la cita bíblica. ¿Sabes una diferencia entre las pirámides de Egipto? Una diferencia entre la abadía de Westminster, mi inglés es un poco, pero me entiendes. Westminster, el cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Virginia, y Cristo, la tumba de Cristo. Todos los lugares los atraen. Gente turísticamente hablando, llega un montón de gente. Miren, en las pirámides de Egipto lo atractivo no son todas esas fuerzas, son las momias de los faraones, momificados. Y eso nos atrae, eso atrae a la gente. En la abadía que le dije nombres, en Inglaterra,
Ahí es renombrada y recordada, porque ahí descansan restos de reyes, restos de personas nobles, aquellos que dicen que entre comillas tienen sangre azul. Ahí dicen, ahí descansan. Y el cementerio de Arlington en los Estados Unidos, porque hace referencia a todas aquellas personas que han tenido algo que ver en la historia de Estados Unidos. Creería yo que Abraham Lincoln ya está. Creería yo que no sé si George Washington, que fue el primer presidente, yo no sé. No sé qué otra gente que ha tenido que ver con la historia de los Estados Unidos. Y la de Jesús, hay una diferencia, como día y noche. Unas son marcadas por lo que tienen y otras marcadas por lo que no tienen. Porque jamás va a haber en la tumba de Jesucristo sus restos. Buscando, Señores, buscando. Él se levantó de los muertos. Amén. Miren, Jesús le salvaba. Amigo ya murió. Murió, dijo que iba a vivir hasta los 70 años, creo, no me acuerdo, a los 80, 90 años. Buda fue incinerado sus restos. Y te puedo dar una lista de personajes que sí son historia. Las iglesias que sí son historia, como Adolfo Hitler, sí es historia. Como Abraham Lincoln, sí es historia. Amén. Napoleón Bonaparte, sí es historia. Amén. Pero Jesús no es historia. ¿Sabe qué hizo él? Partió la historia. Antes de él y después de él. Antes de él nacer y después de él resucitar. Esa es una buena ventaja que nosotros tenemos. Que no estamos adorando una imagen grande, sino que estamos adorando a un Dios que no vemos, pero sentimos. Y yo prefiero sentir que ver. De nada sirve. De nada sirve si tú ves y no sentís. Aquí decía, cuando llorás en la presencia de Dios, sin ver nada, ese es Él. Amén. Cuando tenés paz en medio de la angustia y de desesperación, ese es Él. Amén. Y entonces, venir a decirte o a convencerte que Él está vivo, señores, yo no puedo hacerlo. Lo que sí quiero decirte, lo importante que es después de su resurrección. ¿Qué pasó después de su resurrección? ¿Cómo actuaron los personajes que yo te estaba mencionando el viernes? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con las Marías? ¿Qué pasó con la gente que estaba con él? ¿Qué determinación tuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Porque son las mismas reacciones del pueblo de Dios ahorita. ¿Sí? Y me llama la atención, voy a empezar por el final de los 3 puntos. 3 cosas que voy a hablar esta mañana. Una, lo humano tiene un límite. 2, te voy a decir por qué buscas entre los muertos. Y 3, cuidado con regreso a casa. Aquí dice, ¿sabes qué? Cuidado como tú salir de aquí y regresar a tu casa. Cuidado como tú valoras, como tú saboreas, como tú analizas, que tú haces después de cada mensaje, después de cada culto, después de cada administración, después de cada imposición de manos. ¿Qué haces tú cuando regresas? Porque cada domingo se te predica un Dios vivo, un Dios de poder. Cada domingo se te predica que Él resucitó. Cada domingo se te dice que hay un poder sobrenatural en su nombre. El Evangelio en Romanos
Hermano, ¿qué pasó el lunes en la mañana? ¿Estás aquí? Hace 2000 años, ¿qué pasó el lunes? Poneme la cita, por favor. Esto es lo que inquietaba el Señor en mi corazón. Dice, he aquí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Dice, he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. Bueno, yo te dije el lunes, es que fue quizás el domingo a mediodía, quizás a esta hora. Que después de toda la semana que pasó, ¿qué comentario? Aquí ya no se trata de los apóstoles, aquí se trata de la gente. Cada quien decía. Y estos dos fueron un buen ejemplo. En tu Biblia arriba tiene que decir el camino de Emaús, ¿sí o no? Eso tiene que decir el camino a Emaús. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como unos 30 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estoy hablando del domingo de resurrección, hermano. No estoy hablando del jueves santo ni del viernes santo. No, estoy hablando del domingo de resurrección. Amén. Dice, mas los ojos, en el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociesen. Algún impedimento, algo había pasado ahí. No sé por qué Dios en su momento no les reveló qué era. No sé, quizás Dios quería probar en realidad la fe. Quizás Dios quería oír las reacciones en vivo de la gente sin que le contara. Quizás Dios quería percibir dentro del corazón qué reacción tuvo la gente. Y esos no eran de los 12, porque más adelante dice, estos volvieron de los 11, porque Judas ya se había suicidado. Entonces habían quedado 11 nada más. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces quizás el Señor no, eso que habla de estaban penados, quizás Dios quería dar tiempo para ver qué sentían, qué percibían, qué sabor había quedado en ellos, cuál había sido la reacción, qué efecto tuvo la resurrección y la cruz y todo lo que sucedió, que sus palabras dónde habían quedado, el sermón del monte dónde había quedado, el haber resucitado a muertos en vivo que todo el mundo estaba viendo. En fuera de Lázaro y Elías, estoy seguro que estos dos que iban ahí, Cleofas y el otro no se sabe quién es, dice que puede ser la mujer de él, segurísimo que él estaba ahí, porque dice uno de ellos está aquí. Se sabe, Jesús quería ver qué pasa. Le está diciendo, iglesia, ¿qué ha pasado con la resurrección en tu vida? ¿Qué ha pasado con el poder de Dios en tu vida? Está aquí. Y el Señor quería decir, mas los ojos de ellos estaban velados para que no se conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están qué? Si hay un dolor, por supuesto. ¿Pero qué tristeza se refería? ¿Sabe qué tristeza se refería a eso? A la tristeza que para ellos Jesús les había fallado. Qué triste sería si tú todavía crees que Jesús te ha fallado. Qué triste sería si tú todavía crees que no tiene el poder resucitador de cualquier circunstancia que te esté pasando. Fraser decía, los hermanos, yo sé, yo estuve en mi primer hogar,
¿Cuántas veces tú te has sentido así embarcado de tu espíritu? ¿Cuántas veces has sentido que alguien llega a agarrar lo que es tuyo? Te voy a poner más allá. ¿Cuántas veces el diablo ha llegado a usurpar el terreno que tú le has cedido? Porque el diablo no hace nada si tú no quieres. Tú le vas cediendo terreno. Tú le vas permitiendo que entre. Entonces, ¿cuántas veces te has sentido triste de creer que Él te ha fallado? Porque esa es la descripción que sigue más adelante. No hay otra. De una tristeza espiritual de decir, sí, Dios murió, resucitó, tengo la esperanza. No tiene tristeza humana, espiritual, de fe y de esperanza. Estaba aquí, iglesia, ¿entendés lo que te está diciendo el Señor? Es que era una tristeza de frustración, es que era una tristeza de decir, un profeta más. Ojo, con todo respeto lo voy a decir, un loco más me salí de acá. Y habiendo visto las maravillas de Dios, aquí decía. Entonces esto, por eso yo decía en mi corazón, no se trata tanto si resucitó o no, se trata de qué has creído tú después de la resurrección, después de ese luto, después de ese problema económico que tienes, después de haber profesado la fe en Cristo, si no fue emoción o en realidad fue un encuentro, un convencimiento genuino del Espíritu Santo que te llevó a decir, Jesús, te necesito. Amén. Estos estaban así, ellos dijeron. El 17 dice, mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? El 18 respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como quien dice, ¿de qué punto sufro? No sabes todo el relato que ha pasado en Jerusalén esta semana, que ha estado bien caliente. ¿No sabés que ha habido una gran resurrección ahí? ¿No sabés que ha habido pleito entre los líderes cristianos en ese tiempo? Entre los fariseos, y Pilato, y Herodes, y Roma, y el pueblo. ¿No sabés lo que se le da cuenta todo? Aquí dice. Sigue diciendo. El 19, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Qué es Jesús? Que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. El 21, ¿qué dice? Pero nos ahí yo siento en mi espíritu que al principio estaban las primeras palabras de Jesús Nazareno, profeta poderoso, de esperanza. Pero después viene la tristeza. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como quien dice, señores, y no ha pasado nada. También es. Y no ha pasado nada. Mi pregunta es, ¿ha pasado algo en tu vida? La resurrección. ¿Entienden por qué el Señor me está llevando? ¿Verdad que todo esto se trata más del pueblo de Dios que de Dios mismo? Esa es su obra. Como nosotros tiramos la palabra, pero ¿qué haces tú cuando regresas a casa? ¿Qué comentario con cada palabra que sale de aquí? Oh, ya la paz estuvo bien aguado. Esa Gaby en otro mundo anda. El pastor le dice una cosa y ella en otro mundo. Los músicos, ni se oye. Le ponen más poco a esto de abajo, que no sé ni qué es. Están muy aguado. ¿Quién ministra ahora? Ramón. ¿Quién es? Saber. Y ahora la pila que les ha agarrado
porque viene uno y el otro, se sube uno, el otro, a saber que ahí las patas les tiemblan todo, no es la gran emoción, sino que la de agarrar el micrófono, y no pueden mirar a los anuncios. ¿Quién lo hizo? Julio. ¿Quién es Julio? Y la mamá lo conoce, el pastor. Sí. ¿Ya? ¿Y quién dio quién oró por los diezmos y por la ofrenda? El gordito de siempre, flaco. Mira, el marido, y los ponen a predicar tanto. El hermano bonito dice, bueno, él tiene que venir todos los domingos a predicar aquí, porque sí que gran unción. Aquí es. De comentarios bajas. Qué triste sería que te le pongas atención al misterio, al detalle que no vale la pena, que a la palabra que sale con poder, que quien se sube en este púlpito y quien toque aquí en la unción del Espíritu Santo. Amén. Hermano, no se trata tanto de lo que aquí se diga, se trata más de lo que tú dices después. Qué triste que no te llegara. Qué triste que entraras con tu carga, con tu problema, con tu aflicción y salieras más cargado, más emproblemado, más afligido. Ellos no han entendido el poder de la resurrección. No han entendido el apóstol Pablo cuando dice el evangelio es poder de salvación. Te van a camisa, vas a cometer en los pecados, porque ahí no pasa nada. Y lo digo con conocimiento de causa. 27 años de mi vida pasé yendo todos los domingos y yendo a los lugares más religiosos toda la Semana Santa y no pasó nada. Amén. Por eso es importante. ¿Qué haces cuando regresas a los manos? ¿Qué fue? Derrotados. La palabra de fe. En Isaías 52:13. Miren qué tremendo como Señor fortalece a Jesús antes. Una profecía 700 años del nacimiento de Jesucristo. Isaías 52, versículo 13. Ojo, miren lo que dice ahí. He aquí mi siervo. ¿Será que dice? Y eso es antes. Eso es antes de que el Señor dice en Isaías 53, del 1 en adelante, cuando dice que va a ser apedreado, volado, que le van a golpear, que le van a dar latigazos, que va a caer, que va a ir con su boca callada. Eso es antes del martillo que viene. El Señor lo levanta. El Señor da una profecía. El Señor adelanta la prosperidad después del sufrimiento. Así empieza el Señor. El Jesús vivo que yo predico es así, es mucho de esperanza, que aunque pasemos por problemas, Él siempre empieza así. Eso dijo el siervo. Dice, he aquí mi siervo. Está hablando de Jesús, de nadie más. No está hablando de ningún ángel, de ningún apóstol, porque Jesús no es apóstol, Jesús no es ángel, Jesús es Dios, señores. Amén. Jesús es Dios. Está hablando de Él y dice, he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero después que pase el día de la cruz, esa sí te la puedes. Es como lo que iban perdiendo hermanos. Le recetaron al Señor lo que había pasado. Pero no habían entendido. No lo vinieron. Amén. ¿Saben dónde fue exaltado y engrandecido? En la resurrección.
Y por eso está sentado a la derecha del Padre, donde dice ahí, será puesto muy en alto. Su nombre será sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque fue prometido antes. Y pasó todo el Calvario. Y llegó hasta la muerte. Y rehusó creerle a Satanás en el desierto. Y agarró fuerza en el Getsemaní. Aquí sí decía. Por eso al final, en alivio, yo creo que cuando él murió fue su alivio como hombre. Cuando él murió fue su alivio. No sé si te gustaría saber el día, la hora y la fecha y la forma de cómo va a morir. Yo creo que también me gustaría, mejor que te agarre de un solo. Ya me imagino que me digan, vas a morir así, así, así. ¿Para qué es? Miren, a través de Isaías se lo dijo al pueblo: oh, mi siervo será golpeado, será engrandecido y exaltado y será puesto en humildad. Señores, se trata de que tú hablas aquí. Como efecto de lo que se habla aquí. Amén. Segundo, porque buscaste. ¿Por qué seguís teniendo a Jesús únicamente como el 911? ¿Sabes cuál es el 911? Hasta que estás en una pura aflicción, agarras el teléfono, marcas el 911 y empezar el policía o lo que sea y le decís, pero cuando ya está la cuestión emergente, cuando ya la cuestión está ya quizás terminada, ¿sabes qué problema tuvieron las Marías cuando fueron a buscar al Señor? Que en Juan el Señor les manda ángeles, porque las Marías llegaron angustiadas. Las Marías llegaron, se metieron, primero vieron la piedra removida. ¿Y dónde está mi Señor? ¿Y dónde está? ¿Sí llegaron? ¿Ya? No me estoy faltando respeto, la verdad. ¿Y dónde está? ¿Y qué había hecho? Se llevaron a Jesús. Le aparecen dos ángeles. Señor, se dejaron mirar lo que él mismo les había dicho. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, crucificado, pero que al tercer día resucitaría. En los momentos difíciles de angustia se les olvidó la palabra, la esencia del Evangelio, se les olvidó donde estaba sustentada la fe. Amén, hermano. Pero gracias a Dios por los ángeles. Y Juan dice que cuando ellos llegaron y abrieron y entraron, vinieron, fueron para Pedro y a Juan primero a pasar mal, y todos fueron. Y dice que había un ángel sentado a los pies y otro ángel sentado a la cabeza, donde él había sido puesto una noche antes. Lo poseía en Mateo, que pidió el cuerpo a Pilato de Jesús, e hicieron todo, y vio todo, vieron estas Marías, fueron las que andaban detrás de Jesús, y vieron todo lo que pasó. De lejos estuvieron ellas, viendo cuando José fue donde Pilato y le dijo, dámelo, fueron, lo bajaron, lo envolvieron, y como ya iba a caer el día de reposo, porque el día de reposo inicia como para 5 o 6 de la tarde del viernes, ya, ahí empiezan los preparativos, ya no podían hacer nada, porque capaz que los mataban a todos. Entonces ellas vieron cómo lo dejaron, amén, vieron la gran piedra y la taparon y se fueron. Cuando ellas regresaron, se vinieron por eso. Entonces el Señor les mandó una cosa. Cuando Pedro llegó, dice la Biblia, entendió lo que había pasado. Los
¿Saben qué hizo Pedro después? Entienden el punto anterior. Se regresó a su casa. A pescar. Aquí. Entonces la María buscaba. Pero no había vida. Miren, ese crucifijo me atrajo que venía a buscar. No es que por la cruz sea la que más pequeña. No tenés que buscar entre los muertos al que vive. No tenés que buscar entre los muertos al que vive. No tenés que buscar entre los muertos al que vive. Lo tenés. Al que resucitó lo tenés dentro de ti, a la par tuya, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día, en tu cuarto, en tu cama, en tu carro, en tu trabajo, lo tenés siempre. Amén. No tenés que ir a buscar entre los muertos. Primero es Él. Primero el auxilio es en Él. El Dios vivo que está contigo, ¿sabes? En Emmaus. Al final el Señor les reveló, donde empezó a comer el pan en la mesa, se sentó a la mesa el Señor y les dijo, les abrió los ojos, dice la Biblia, y entonces empezó a latir el corazón de ellos. Y la plática era, cuando Él hablaba. Esa es la evidencia de que Él está vivo. Lo que hay dentro de ti. No tienes necesidad de ir a buscar los cementerios. No tienes necesidad de ir a buscar a los crucifijos. No tienes necesidad de ir a buscar a los muertos parados, como decía la Biblia. Fuimos a una iglesia, no sé por qué él la llevó a Paisar a poner pupusas, pero ¿por qué la llevaste aquí? Sí, pero ¿por qué la llevaste a la iglesia? ¿Para qué? Para que conocieran. Ven entrando a la calle, como por 4 o 5 años. Mami, ¿por qué aquí? ¿Por qué estos muertos parados me dan miedo? ¿Es cierto? Señores, es cierto. ¿Ya? Perdón por ser un católico aquí, pero ¿sabe qué? Es la verdad que le estoy hablando, Señor. Es la verdad. Esto no se trata de pegarme el pecho, de caminar una cuadra, destrozarme las rodillas. No se trata de eso, Señor. Se trata de convertirte en el corazón de Dios. No busques entre los muertos, iglesia. No busques entre los muertos, iglesia. Amén. No busques entre los muertos. Tenés al Dios vivo. Pero ¿sabe lo bueno? ¿Sabe lo bueno? ¿Sabe lo bueno? No sé si voy a quedar mal, pero voy a decir lo que siento. Que se agarre la iglesia católica. Este papa que viene por todos. Este papa se viene hablando de Cristo, de Cristo. ¿Saben cómo fue la barra que es? No lo hice en esa iglesia de Lugo, en la capilla de San Pedro, o la base, no sé cómo se llama. ¿Saben dónde fue? A una cárcel de menores. ¿Sabe qué dijo el Papa? Su primer lema, o como dicho, o lo que sea. ¿Sabe qué dijo? La iglesia católica se ha convertido en una ONG de misericordia. No sé, vamos a encontrar en el Cristo. Jesuita. Jesuita, no me pregunta. Jesuita te pregunta, esos jesuitas son Jesús. Amén. Que se agarren, que no pueden conocer el verdadero Cristo, quizás. Ya. Era necesario un día. Así. No estoy venerando, no. Estoy diciendo lo que viene. Así que no te vayas a extrañar si de repente estás en procesión. No vayas a extrañar. Es vitalicio. Quizás por eso Dios me dijo, no lo sé. No te vayas a extrañar. ¿Cómo se llaman los que hablan en lengua? Los carismáticos. Si todos se vuelven carismáticos. Si el Espíritu de Dios empieza a agarrar a cada uno de esos sacerdotes, ¿han visto los sacerdotes que llegan? No iglesias, sino que están en un gimnasio. Y el sacerdote va pasando. Y la gente al suelo, y así. Así. Amén. Pero hermano,
Se les olvidó las instrucciones. Se les olvidó qué le decía. Se les olvidó. Si lo recitaban porque Cleófas lo recitó. No, no te veas, fulano recitado. ¿Qué haces en la aflicción? ¿A quién buscas? ¿Dónde podés? ¿Qué haces primero? ¿A dónde consultás tiempo para salir de la quiebra financiera? ¿Dónde consultás para educar a tus hijos? ¿De quién corres primero? Cuando te has quedado sin trabajo, ¿qué haces? ¿A quién llamás en momentos de angustia y desesperación? Buscar. No entre los malos. Busca entre los mismos al que ten un aplauso, Señor. Me perdí de muchos momentos de no haber aplaudido. Amén. Y por último, dice que empecé de atrás para adelante, no lo sé. Lo humano tiene un límite. ¿Sabes? San Lucas 23. San Lucas 23, 50. Había un varón tan amigo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. O sea, Arimatea era la ciudad y en aquel tiempo le decían el nombre y lo relacionaban de la ciudad judea. Por eso decía, Jesús no era apellido nazareno. Jesús no era de Nazaret. Amén. Por eso decía Jesús de Nazaret, así se llama José de Arimatea, que era la ciudad, era una de las ciudades en Jerusalén. Dice, José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Mire qué tremendo esto. O sea que este era del Sanedrín, o sea, era del grupo del parlamento cristiano que viene a usar a Jesús. De aquellos que se ven las películas de barba, como grandes públicos, uno colado de arriba. A eso se refería él. Ella era de ese grupo. Mire qué interesante. Fue mucho tiempo de la secreta. Porque este sí, en la noche de escondida, iba a oír las enseñanzas de Jesús. Fue tocado y impactado. Estoy seguro que la vida de José de Arimatea cambió después de este acontecimiento. Segurísimo que fue su divorcio del judaísmo, una conversión genuina al cristianismo. Este sí entendió lo que era la resurrección. Este sí entendió lo que era la muerte de la cruz. Pero sí, ojo, estoy en el último punto, pasa la alabanza. Que lo humano tiene un límite. Dice, el 50, había un hombre, un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, ¿de quiénes? El Sanedrín, reino. 53, invitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres, a que te estaba mencionando, que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se entiende, Dios, que de estos versículos del 50 al 56 del Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, y por eso le llamé a este punto, lo humano tiene un límite. Señores, humanamente, hasta ahí pudieron llegar. El mismo José de Arimatea no podía hacer más. No podía hacer más ni las parías. Vieron, llegaron, lo pusieron y se acabó. Hermano, tu habilidad y tu capacidad humana tiene un límite. Tú no puedes ver más allá de lo que hay que ver. Tu situación tiene un límite humana. Por eso el Evangelio es poder
Se les acabó cuando lo entregaron.